Hola amigos de Física sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase. Hoy hablaremos sobre la ley de Charles, una importante ley de los gases. Esta ley se la debemos a Jacques Charles, físico y matemático francés. ¿Ok? Estás en Física sin Estrés y aquí vamos a explicarte de manera sencilla y con una demostración bien interesante en qué consiste la ley de Charles. Vamos allá entonces. La ley de Charles nos dice que a una presión P constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa esto? Vamos con calma y por partes. La ley nos está diciendo que el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a la temperatura siempre y cuando tengamos mantenida la presión constante, o sea, la presión se mantiene constante. Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas, ¿ok? Si aumenta el volumen del gas es porque aumenta la temperatura. Este símbolo nos indica proporcionalidad. Entonces, el volumen es proporcional a la temperatura absoluta, a temperatura en kelvins. Entonces, ¿esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar una relación o que podemos establecer esta proporcionalidad, la podemos convertir en una relación. V es igual a K por T. K es la constante de proporcionalidad. Entonces vamos a pasar a dividir esta T y nos va a quedar de la siguiente manera. V sobre T, volumen sobre temperatura absoluta, es constante. Esto es lo que nos dice la ley de Charles. Entonces repetimos, si aumenta la temperatura del gas, aumenta el volumen que ocupa el gas siempre y cuando mantengamos la presión constante. Veamos este asunto ahora de manera gráfica, ¿ok? Si la presión del gas permanece constante, estamos en la ley de Charles, a mayor temperatura, mayor volumen. Es decir, si aumenta este factor, la temperatura, si aumenta la temperatura, este parámetro aumenta el volumen. Veamos esta ilustración, esta gráfica, perdón. En el eje de la Y tenemos el volumen en mililitros de 0 a 400. Aquí va de 50, 100, 150, 200. O sea, la escala va de 50 en 50. Volumen en mililitros. Y en el eje X tenemos la temperatura en Kelvin. 100, 200, 300, 400. Hasta 1000 Kelvin. Vamos a tomar algunos puntos de esta gráfica. Como pueden ver ustedes, a medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta y aquí tenemos una gráfica, una línea recta indicando la proporcionalidad directa entre la temperatura y el volumen. Pero veamos algunos datos. Por ejemplo, cuando la temperatura es 200 Kelvin, podemos encontrar, cuando la temperatura es 200 Kelvin, veamos el volumen que corresponde a esa temperatura. Aproximadamente podríamos decir unos 80 mililitros, ¿ok? Aquí podríamos decirlo aproximadamente porque la escala pues no tendremos aquí en sentido milimétrico. Pero aquí podemos, a grosso modo, decir que podrían ser 80 mililitros. Veamos un dato un poquito más preciso. Por ejemplo, en 500 kelvins la temperatura, sí, para 500 Kelvin el volumen es 200 mililitros. Aquí sí tenemos el valor bien especificado. Miren que aumentó la temperatura de 200, ahora la estamos tomando en 500, aumentó 300 Kelvin. Cuando teníamos 200 de temperatura en Kelvin, el volumen era 80 mililitros aproximadamente. Cuando tenemos 500 Kelvin, ahora el volumen es 200 mililitros. Tomemos una temperatura más alta aquí en esta gráfica. Por ejemplo, 800 Kelvin, la temperatura aproximadamente, podríamos decir, unos 330 o 325 mililitros el volumen, ¿no? Para una temperatura de 800 Kelvin, el volumen es 320, 325 mililitros aproximadamente aquí.
Si tomamos, por ejemplo, una última temperatura en esta gráfica, por ejemplo, 1000 kelvins, aquí podemos encontrar que el volumen correspondiente es 400 mililitros. Entonces podemos notar que a medida que aumenta la temperatura en Kelvin, la temperatura absoluta, los valores del volumen también van aumentando. Esto es lo que nos dice la ley de Charles, ¿no? Aumenta la temperatura del gas y el volumen también aumenta siempre y cuando mantengamos constante el valor de la presión. Entonces vamos ahora a mirar con la aplicación PET cómo se comporta el gas a medida que le vamos incrementando la temperatura, cómo se comporta el volumen, ¿ok? Recuerda que estás en Física sin Estrés, donde aprendes elegante y sin mucha presión, como lo dice Luffy. Ok, estamos en Física sin Estrés y vamos entonces a la aplicación PET. Ok, amigos de Física sin Estrés, y estamos en la aplicación PET de la Universidad de Colorado. Vamos a introducir un gas en este depósito. Para ello vamos a utilizar las partículas estas pesadas. Noten ustedes que a medida que el depósito va siendo ocupado por una mayor cantidad de gas, la presión va a incrementarse. Luego dejaremos el valor de presión constante para estudiar la ley de Charles, ¿ok? Entonces listo, aquí vamos. Observen cómo va esto llenándose acá del gas, este depósito, y la presión cómo va incrementándose. Veamos. Observen el valor de la presión. Miren, 9.1 atmósferas. Vamos a seguir acá incrementando la entrada acá del gas, inyectando esto aquí, y miren, la presión ahora está en 18.5 atmósferas. Vamos a dejar esa presión constante, ¿ok? Aquí entonces vamos a establecer presión constante. Listo, mantener constante la presión. Vamos ahora a calentar este recipiente. Vamos a calentar este gas. Listo, y entonces si suministramos calor a este depósito, el gas obviamente incrementará su temperatura. La ley de Charles nos dice que a medida que aumenta, ¿sí?, la temperatura del gas, el volumen del gas va a aumentar. Entonces, ¿cuál debe ser el efecto que veremos? Que a medida que incrementemos el suministro de calor, aquí la temperatura va a aumentar. Miren, este termómetro debe ir aumentando la temperatura, que actualmente la tenemos acá en 300 Kelvin. Entonces la temperatura va a ir aumentando y por supuesto el volumen del gas va aumentando, lo cual se va a verificar en la expansión de este recipiente, que tiene la capacidad, ¿no?, aquí en este sentido, de expandirse, es decir, aumentar su volumen. Listo, vamos entonces a suministrar calor y que el gas incremente por ende su temperatura. Miren los valores iniciales, 300 Kelvin. La presión estará quieta aquí, mantenida aquí en 18.5 atmósferas. Presión constante. Bueno, listo, vamos a ver cómo es el asunto. Aquí vamos. Miren cómo va incrementándose la temperatura. Aumentó la temperatura y el volumen que ocupa el gas es mayor. Vamos a seguir incrementando la cantidad de calor suministrada para que aumente la temperatura del gas. Pónganle ustedes atención, mucho ojo aquí. Esta parte del incremento de temperatura ya está en 385 Kelvin, ¿eh? Recuerden que teníamos 300 Kelvin. Entonces vamos a dejar que el proceso fluya para que ustedes vean cómo la temperatura va incrementándose y en consecuencia genera esto un incremento del volumen, pero manteniendo la presión constante. Ley de Charles, aquí vamos. Miren cómo se expande el recipiente y miren cómo la temperatura se ha incrementado. Mayor volumen correspondiente a una mayor temperatura con presión constante. Ley de Charles. Un poquito más aquí y dejémoslo por acá, ¿ok? Podemos seguir expandiéndolo hasta el límite que indique la aplicación. Ahora el efecto contrario. Hemos probado que a medida que se incrementa la temperatura del gas, miren, ya estamos en 628 Kelvin, el volumen del gas aumenta. El efecto contrario también es proporcional. Si decrece o si disminuimos la temperatura del gas, entonces el volumen también se reduce. Veamos, ahora vamos a enfriar este gas. Noten cómo se va
disminuyendo la temperatura y el volumen va disminuyendo. Ok. Hemos descendido la temperatura a 362. Podemos seguir bajando la temperatura y noten ustedes cómo aquí va bajando la temperatura. En este indicador se muestra el valor y cómo el volumen va disminuyendo. Ok, mírenlo. Entonces, síntesis, ley de Charles. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas, siempre y cuando se mantenga constante la presión. Aquí vamos. Incremento de temperatura del gas. Se incrementa el volumen del gas, manteniendo constante la presión, ¿no? Elegante la ley de Charles. Aquí va. Y si se hace el efecto contrario, se enfría el gas, disminuye su temperatura, pues su volumen disminuye. Todo esto manteniendo constante la presión. Ok, estás en Física sin Estrés, donde aprendes sin estrés, elegante. Entonces no olvides suscribirte y muchas gracias por tu atención y tus comentarios muy respetuosos aquí aprendiendo la ley de Charles.